Me da mucho gusto verlos una vez más. Continuamos con nuestra serie todos los jueves, Cristianismo Práctico. Y sí que práctico, ¿verdad? El cristianismo es algo que no es solamente de leer la palabra y estudiarla. Es bueno estudiarla, es bueno conocerla, pero se debe de ver en nuestra vida diaria. Entonces, el cristianismo debe de ser siempre práctico, siempre, no solamente teórico. Y si te preguntara el día de hoy, para iniciar con este tema que hemos estado llevando ya yo creo que con esta van a ser 3 semanas de la lengua. Si te preguntara cuál es la herramienta más poderosa que posees y pensaras por un momento, quizás alguno diría, bueno, pues hay muchas herramientas que tengo. Alguno puede decir quizás el teléfono, porque pues es una computadora muy tan chiquita pero avanzada, puedes hacer muchas cosas. ¿Sabía que hay muchas personas que trabajan desde su teléfono? Ya no ocupan ni la computadora, ya con el teléfono hacen todo. Es una computadora muy avanzada. Pues quizás algunos pudieran decir mi auto, porque es un auto que utilizo para trabajar y esa es mi herramienta más fuerte o más grande que tengo, más poderosa. Algunos pudieran decir su educación. Voy a la universidad tal y ahí estoy estudiando y le estoy echando muchas ganas y esa es mi herramienta más grande que poseo. Sin embargo, Santiago nos señala algo mucho más pequeño, más común podemos decirlo así, infinitamente más poderosa, y es la lengua. Esa tiene el poder, dice la palabra, para edificar, para dar vida o para dar muerte. Proverbios 18:21, se lo leo, no lo tiene que buscar, lo puede anotar si gusta. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nos está diciendo que nuestras palabras tienen poder para dar vida y para dar muerte. Nuestras palabras tienen poder para animar a alguien que está desanimado, tienen el poder para dar esperanza a alguien que no tiene esperanza, que se siente desesperanzado, para construir alguna amistad, comunidad. Pero también esta misma lengua tiene el poder para poder matar con tus palabras, herir, sembrar dudas, causar división. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que simplemente, nada más al manejar aquí a la congregación para congregarnos, estuviste bombardeado con muchos tipos de palabras. Nomás al manejar, si tú piensas cuántas palabras te bombardearon. Ya pasaste por un billboard ahí, un anuncio que ibas manejando y el anuncio ahí te decía que ¿chocaste? Llama al 1-800, ¿verdad? Y ya viste ahí un anuncio y ya te bombardearon palabras. Y luego más para adelante y viste otro anuncio, Burger King, pasa por tu hamburguesa y otra palabra, ¿verdad? Y empieza a bombardearte con muchas palabras. Y vemos que vivimos podemos llamarlo, en un mundo que pues es de palabras, es la forma en la que nos comunicamos. De hecho, yo veía un estudio cuando estaba estudiando acerca de la lengua, y era un estudio hecho por la Universidad de Arizona, que dice lo siguiente. A este estudio le titularon así, le pusieron en inglés, ¿Are women really more talkative than men? En español significa, ¿realmente las mujeres son más habladoras que los hombres? Hicieron ese estudio en la Universidad de Arizona. Y los investigadores utilizaron un dispositivo, el cual se los pusieron tanto a hombres como mujeres. Ellos vistieron este dispositivo por varios días. De hecho, dice ahí que fueron alrededor de 396 participantes. Y lo que hacía este aparato era que grababa todo lo que hablaban las personas por unos cuantos días. Y lo que hacía era, cada 12 minutos, el aparato grababa. Y entonces en un intervalo de 12 minutos grababa por alrededor de 30 segundos y luego paraba otra vez y luego volvía a grabar y paraba otra vez, y todo eso para calcular cuántas palabras hablaban las personas al día. Y llegaron a la conclusión que se habla alrededor de 16,000 palabras en un día. Y dijeron también que el mito de que las mujeres hablan más que los hombres es incorrecto. Dijeron, los dos hablan la misma cantidad de palabras. Fíjate qué curioso.
La cuestión aquí era que los hombres piensan que las mujeres hablan más, porque cuando llegan a la casa, ahí están diciéndole todo lo que pasó durante el día, ¿verdad? Y el hombre ya gastó muchas de las palabras también allá afuera. Entonces ellos decían que era incorrecto, que los dos hablan alrededor de las 16,000 palabras, tanto el hombre como la mujer. Y dijimos, en una era que las palabras nos están bombardeando constantemente. En tus textos, te llega un texto, ya lo estás leyendo. Las redes sociales, no se diga, volteas a las redes sociales, estás leyendo diferentes cosas. Los podcasts que hoy en día hay son palabras también que se están diciendo. Y no se diga las noticias, que ya con los TikTok y Facebook, las noticias ya las tienes 24 horas, 7 días a la semana. No tienes que esperarte a las 6 o a las 10 al noticiero para ver las noticias, ya puedes ir y verlas inmediatamente. Y cuando tú miras la palabra y el significado de la palabra, así que valga la redundancia, palabra y su significado, según el diccionario dice que son bloques de construcción las palabras. Son unos bloques que estás construyendo algo. ¿Qué es lo que se construye? Dice que se construye los pensamientos. Entonces, tú tienes un pensamiento y empiezas a construirlo con palabras y lo empiezas a hablar. De hecho, Salomón lo entendía bien y decía esto en el Proverbios 23:7. Se lo leo, Proverbios 23:7 dice así. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate lo que dice Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando, aquello que tú piensas es lo que eres. Porque lo que tú tienes en tu corazón dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú lo estás hablando es porque está en tu mente, es porque está en tu corazón, es lo que estás sintiendo. Y por eso se va a notar lo que tú crees con lo que haces. Se va a ver. Y los pensamientos se van a traducir en palabras. Nuestro Señor Jesús también lo dijo, se lo leo también. Ya lo hemos leído, está diciendo una recapitulación. Lucas 6:45 dice así. Dice, el hombre bueno, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y luego dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y luego agrega, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que podemos decir, dime algo y te diré quién eres. Dime algo y te diré qué es lo que eres. Porque hablamos miles de palabras cada día y en medio de todas las palabras que decimos, a veces se nos olvida que nuestras palabras son más que simple sonido. Y pensamos, pues que eso es nomás ruido que hacemos. Y pensamos, no tiene nada, nomás lo dije, pero no, I didn't mean it, decimos a veces. No era lo que yo quería decir o eso no es lo que realmente siento, pero lo dijiste. Y al decirlo, está saliendo lo que hay en tu corazón. Entonces, si nosotros entendiéramos que no solamente son ondas sonoras, que no solamente son ruido que sale de nuestra boca, sino que tiene poder para destruir y para edificar, yo creo que al entenderlo todos tendríamos mucho cuidado con lo que vamos a decir la siguiente vez. Y tendríamos que pensarlo mucho antes de decir algo. Y el día de hoy, Santiago nos va a llevar en este viaje en el capítulo 3. Seguimos hablando acerca de la lengua. Y el título para el día de hoy es simple y es directo. Le he puesto, tus palabras importan. Tus palabras importan. Y vamos a ver por qué Dios toma nuestras palabras tan en serio como algo tan pequeño. Puede determinar el rumbo de tu dirección, el rumbo de tu vida y puede determinar tu legado también. Algo tan pequeño como lo es la lengua. Y dijimos como título, tus palabras importan. Y Santiago nos ha estado hablando sobre el poder de la lengua. La semana pasada mencionamos lo peligroso que puede ser este pequeño miembro del cuerpo. Dijimos que puede incendiar todo un bosque, decía Santiago. Entonces, estamos hablando de que es tan peligroso que si una palabra es como un fuego que no es controlado, incendia todo un bosque entero. Y vimos el ejemplo del incendio de California
que les mencioné la semana pasada, cómo comenzó con una pequeña bomba de humo en una fiesta y se propagó rápidamente, quemando miles de acres, viviendas, y causó la muerte de una persona, en este caso un bombero que estaba ahí lidiando con el fuego. Y vamos a continuar donde nos quedamos, Santiago capítulo 3, versículo 3, y lo vamos a leer del 3 al 12, y después vamos a empezar a irnos verso por verso. Versículo 3 al 12, dice así el 3, Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Y dice el 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y dice el 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice el 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo creo que tiene el Señor una tremenda palabra aquí para todos nosotros. Estos pasajes yo creo que son los más confrontadores para la vida práctica cristiana. De hecho, si tú vas en todo el Nuevo Testamento, lo que es el libro de Santiago, la carta o la epístola de Santiago, tiene los versículos que son más confrontadores para la vida de todo creyente, para la vida práctica de todo creyente. Porque nos habla de que hay una lucha campal, que hay una lucha que todo creyente enfrenta, y la lucha es con sus palabras, con lo que habla. Y Santiago usa metáforas que dijimos la semana pasada, vamos a ver el día de hoy, metáforas vividas para ayudarnos a comprender a nosotros el poder de nuestras palabras. Y comienza en el versículo 3 de esta manera, dice, y aquí nosotros, hablando del ser humano, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Y Santiago comienza usando la metáfora de un freno, el freno en el caballo, para mostrarnos el poder que tiene la lengua, el poder que tiene ese pequeño artefacto que es un freno. Cuando tú haces ahí en internet y haces una búsqueda de lo que es un freno, tú miras que son dos pedacitos de fierro que están ligados juntos y se le pone en la boca de aquel caballo, y con ese amarrado a lo que son los lazos, para poderlo guiar al caballo. Cuando los amarran, ellos pueden con esos pequeños frenos, que son algo así chiquito, que se le pone en la boca, controlar el animal. Ahora si el animal puede ser controlado con tan pequeño freno, nosotros podemos también ser controlados, y vamos a ver cómo a través de la palabra. Y Santiago está diciendo, el animal puede ser controlado con un pequeño freno y puede dirigir a aquel animal grande, puede frenar al mismo caballo, y este pequeño freno puede controlar el curso de un caballo. Y luego usan otra metáfora. Primero nos da la imagen del caballo y el freno. Después nos da el versículo 4 lo siguiente, dice, mirad también, nos dice, ya viste el caballo, ahora mira los barcos. Dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y te invito un día de esos también a hacer ahí una búsqueda y buscar lo que es un timón. Y mira
cómo el timón está debajo de la pompa, de la popa del barco, es una colita debajo del barco tan pequeña que es con la que se guían la nave. Y con esa pequeña alita que tiene, empieza a guiar toda la nave completa. Y está diciendo, si tú miras que con un pequeño timón toda la nave es gobernada, dice, y ustedes mismos son los que gobiernan y dirigen al caballo, y ustedes mismos son los que dirigen las naves. Y nos dice en el versículo 5, hace una conexión. Y la conexión dice así, así también la lengua. Entonces ya nos mostró el freno del caballo, nos mostró el timón pequeño de una nave como un barco, y dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y usa una metáfora más, y menciona uno de los 5 elementos más, yo puedo decir, uno de los más destructores de los que conocemos como 5 elementos, y lo hace comparándolo con el fuego a la lengua. Es importante mencionar también que no todo fuego es malo. Sin embargo, un fuego que no es controlado, sí lo es. Un fuego controlado no es malo, porque tú puedes usar el fuego y ahí haces tus tortillas, bien rico, ¿verdad? O ahí guisas tus frijoles, ¿verdad? O quemas ahí, ya los frijoles también los puedes quemar si no lo controlas. Bueno, el fuego controlado es útil para todos nosotros. Lo que no es útil o lo que no puede, lo que ya se sale de control, que es una llama fuera de control, ahí es donde viene el problema y es donde viene ya lo peligroso. Porque si una llama se sale de control, se puede volver inapagable. ¿Qué es lo que necesita el fuego para continuar quemándose? Pues una de las cosas que necesita es el oxígeno. Hay oxígeno, continúa quemando. Y lo demás pues es la leña o algo que le cause que se queme. Yo le comentaba a los jóvenes el día de ayer, les decía, si yo agarro un encendedor y lo prendo y lo tengo en mi mano, pues no pasa nada, es un fuego controlado, aquí lo tengo, lo apago cuando yo quiera. Pero si agarro el encendedor y lo pongo en la silla y le empiezo a quemar la silla, le dije, rápidamente se va a expander y va a empezar a quemar las demás sillas que están a su alrededor y va a empezar a expandirse rápido. Le digo, y este se puede volver un fuego que no se puede controlar. Le digo, por eso cuando lo está comparando con un fuego, está comparando con algo que rápido se puede expandir y que puede ser destructivo. Le digo, a comparación con otras cosas como el agua, le digo, si yo tengo una botella de agua y la tiro a la silla, le digo, no va a crecer y no se va a inundar todo aquí, sino que pues ya pues ahí manchaste la silla y esperas a que se seque. Pero el fuego no, el fuego es algo que empieza con algo pequeño y se sigue expandiendo y se alimenta y crece y sigue creciendo. Y aquí Santiago está diciendo que la lengua es tan peligrosa como un fuego que puede expandir y expandirse rápidamente. Y déjeme decirle, Proverbios 26:20, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 26:20 dice así. La Nueva Traducción Viviente se lo leo, lo puede anotar. Proverbios 26:20 dice, el fuego se apaga cuando falta madera. Y luego dice, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Fíjate cómo dice. Y dice el 21, el buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad, rápido para comenzar una pelea, unas palabras y ya empezó. Y luego dice, como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego, prende la madera. Como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego, prende la madera. Aquel buscapleitos que inicia disputas con tanta facilidad. El chisme se acaba cuando llega a oídos de una persona sabia. El chisme se acaba cuando llega a oídos de una persona madura, porque escuchó y dijo no le añadió más leña al fuego. Y vimos la semana pasada cómo los incendios en California se expandió rápido aquel fuego en San Bernardino, específicamente el ejemplo que vimos. Y yo creo que en el tiempo de Santiago estas imágenes eran muy poderosas. Y también para nosotros el día de hoy, especialmente aquí en California, que vemos los incendios que han suscitado a causa de la sequía.
Pero también lo podemos poner de esta manera para para nosotros el día de hoy. Y podríamos decirlo que esas palabras de Santiago son más relevantes el día de hoy para nosotros, que somos parte de la generación de las redes sociales, donde solo un tweet, que le llaman, solamente una publicación que tú hagas, puedes comenzar una tormenta, una controversia que se puede extender por todo el mundo en cuestión de minutos. Algo que decidiste escribir y le pusiste ahí tweet o post, o le pusiste ahí en tu red social y le pusiste ahí publicar, en cuestión de minutos puede salirse de control. También dice el versículo 8 así, ahí en Santiago capítulo 3, versículo 8, le llama a la lengua veneno mortal. Y en el versículo 11 le llama una fuente de agua fuentes de agua contradictorias, le decía. No pueden fluir ambas aguas de la misma fuente. Y yo veía que Santiago nos desafía a considerar que hay una inconsistencia en el cristiano o en muchos cristianos de hoy. Una inconsistencia que se puede ver o se puede caracterizar en las palabras. Por un lado, vienes, alabas al Señor el jueves, estás alabando al Señor con esa boca, y el viernes empiezas a hablar del hermanito y de la hermanita, te echas unos tacos al pastor también de una vez, y desde ahí del pastor también le toca, y empieza la habladera. Y hay una inconsistencia en muchos cristianos el día de hoy. Y aparte de esa inconsistencia es ver las iglesias vacías. Porque muchos dicen alabar al Señor y obedecer a Dios. Sin embargo, se mira la inconsistencia dentro del corazón y de lo que pasa dentro de las iglesias. Y no estoy hablando de los que ocasionalmente faltan por alguna cuestión, sino de los que realmente tienen la oportunidad y pueden asistir, pero han decidido no hacerlo. Y ves iglesias vacías el día de hoy. Y hay una consistencia, dicen creer en el Señor, pero no creen en la iglesia. Y es que los pastores son así, y es que los hermanos son así. Y empiezan a hablar con todos de esa manera y que se empiezan, tanto así que las iglesias empiezan a vaciarse. Y usamos nuestras palabras para derrumbar, para quemar, en lugar de para construir, en lugar de para edificar. Y yo quiero que reflexionen estas preguntas mientras continuamos. Y la pregunta es la siguiente: si tus palabras que dijiste esta semana pasada las reproduciéramos en una pantalla así como las que están aquí, y dijéramos, vamos a reproducir todas las palabras que dijiste esta semana para ver qué es lo que dijiste y qué revelarían todo lo que se viera en esas pantallas de tu corazón. ¿Qué es lo que revelaría? ¿Cómo estaría la condición de tu corazón? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si las pusiéramos en la pantalla y todos empezaran a ver las palabras que dijiste, ¿qué es lo que revelarían esas pantallas? Y yo creo que Santiago hubiera escrito hoy, o pudiera comparar la lengua con una publicación de Facebook o con un tweet. Si viviera el día de hoy Santiago, yo creo que lo pudiera comparar así. Dijera, no, pues cuidado con lo que postees, con lo que pones en las redes sociales, con lo que hablas, porque una publicación se puede hacer viral inmediatamente y se propaga rápido como un incendio forestal de California. Yo creo que así lo pusiera. Y piense por un momento, ¿cómo empieza un fuego? Así como los incendios que pasaron aquí en California, ¿cómo empiezan? Normalmente, cuando miras la página de los que es el CAL, le llaman el Departamento de Bomberos de California, CAL FIRE le llaman. Cuando tú miras la página de ellos empiezan a decirte cómo empieza un fuego, un incendio forestal. Ellos decían que puede empezar por un vehículo que se calentó y se incendió, por una falla eléctrica en un vehículo, también por los frenos que se sobrecalientan en las montañas cuando van bajando. Dice, la gente a veces no entiende que tiene que usar los frenos
no tiene que usar todos los frenos a todo tiempo, dice, porque la gente va bajando la montaña y va con el freno puesto. Y dice, y cuando están las temperaturas súper altas, como lo hay aquí en Fresno, dice, aquellos frenos se sobrecalientan y se incendian. La llanta se pone roja, el rojo vivo, aquel freno, y empieza a quemar, y empieza a crear un incendio. Esto decía el Departamento de Bomberos de California. Pero también decía que podía ser por un cigarro que alguien tiró por ahí, un cable eléctrico de esos del PG&E que se cayó y comenzó un incendio. Y todo empieza por una pequeña llama. Decía exactamente lo que Santiago nos dice. Todo empieza con una palabra y puede empezar todo un incendio. Dice el versículo 5, Santiago 3:5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está diciendo, una pequeña chispa. Nuestras palabras, hermanos, son esa pequeña chispa. Un comentario descuidado sobre alguien, una crítica apresurada, un comentario chismoso, pueden parecer pequeños, inofensivos, pero puede encender un bosque. Puede extenderse mucho más allá de lo que usted y yo alguna vez imaginamos. La conexión entre los fuegos que vemos, como los de California, los incendios forestales, y los fuegos metafóricos, que son las palabras y todo lo que se incendia por las palabras, los expertos han dicho que los incendios forestales de California los han tratado de contener de muchas maneras. Dice, hemos tratado de hacer limpieza forestal y vamos y limpiamos los bosques, dicen ellos también. Pero dice, ahora nos estamos cuestionando si eso sirve, si estamos haciendo bien o si debemos replantearnos cómo evitar esos fuegos. Y Santiago nos está diciendo también lo mismo. Nos dice, no solamente nos está diciendo que tengamos cuidado, sino que nos está diciendo, recalcula de dónde están saliendo esas palabras. Nos está diciendo, porque esas palabras no deben de salir de un hombre que ha sido regenerado, de un hombre que se dice ser cristiano, o de una mujer que se dice ser cristiana. Así como los departamentos de bomberos están replanteando cómo evitar los fuegos en los bosques, Santiago nos dice, tú tienes que replantearte, si están saliendo fuego de tu boca, tienes que replantearte de dónde está saliendo, qué es lo que debo de hacer para evitar eso, porque no podemos ir jugando con fuego y pensar que nunca nos vamos a quemar. No podemos jugar con fuego y pensar que nunca vamos a causar un incendio. Y muchos se la pasan hablando y hablando y hablando, y lo que sale de su boca es fuego, fuego. Y piensan, no, es que lo controlo, sé a quién le digo y a quién no, y lo puedo controlar. Y estás jugando con fuego, y en un momento ese fuego se va a expandir y van a conducir a un incendio que va a ser difícil de apagar. Necesitamos controlar nuestros impulsos, es lo que Santiago nos está diciendo también. Pero el control no va a venir de uno mismo, y aquí es donde va a empezar lo que Santiago nos va a plantear. Cuando yo estaba estudiando para este mensaje, encontré una cita que se escribió sobre este tema que estaba estudiando, y quiero compartirlas con ustedes. Dice así, dice, el mejor momento para callarte es cuando sientes que tienes que decir algo ya. Cuando tú sientes la presión de responder, es cuando debemos mejor callar. Cuando viene la presión, porque vas a decir algo por presión. Y es mejor decir algo habiéndolo pensado y meditado, y entonces haber recalculado lo que puede hacer tus palabras y decirlo. Entonces, esta cita me gustó mucho, que decía, el mejor momento para callarte es cuando sientes que tienes que decir algo ya. Y hay otra cita que se la atribuye a mi mamá, y yo creo que ustedes la han escuchado quizás más de alguno. Nos habla del poder de las palabras, porque ella decía, no solo de viejo se caen los dientes, ¿verdad? ¿Qué quería decir con eso, verdad? Entonces, cuando a veces el joven ahí se ponía rebelde y decía, hey, cuidado,
Entonces nuestra boca también puede hacer que se nos caigan los dientes, así que, o que nos los quiten, nos los tumben, ¿eh? Entonces cuidemos lo que decimos. Entonces nosotros el día de hoy, con tan solo presionar un botón que dice publicar, puedes desatar toda una ola de consecuencias desastrosas, como lo vimos en los ejemplos pasados. Sin embargo, ya nos está diciendo también Santiago y también nuestro Señor Jesús. Nos dijo así en Mateo 12:36. Ya lo hemos leído, se lo leo para que lo entendamos en este contexto. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Y dice el 37, porque por todas tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está diciendo, una lengua tan pequeña puede provocar destrucción como una pequeña chispa que incendia un bosque. La pregunta para nosotros es, entonces, ¿podemos controlar la lengua? ¿Podemos domar la lengua? Santiago 3:7 dice así. Santiago capítulo 3, versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y dice el 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nos dice, los humanos han domesticado todo tipo de animales. Yo creo que cada quien puede nombrar algún tipo de animal que quizás nunca se imaginó que pudiera ser domado, pero se domó. Yo me imaginaba aquella orca que de repente tienen ahí en el ese de agua, ¿verdad? En el parque acuático, y aquella orca, un animal tan grande, tan pesado, toneladas de peso, y viene y brinca y lo hacen que haga muchas cosas. Pero hay muchos animales salvajes como los leones, los elefantes también, animales con veneno mortal como aquellas serpientes que han domado. Y usted mira que el ser humano ha domado todo tipo de animales feroces, grandes, y nos dice esto. Nos dice en el versículo 7, toda la naturaleza de bestias y de aves, dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero luego va y nos dice en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjese cómo lo dice. Y yo veo que los dos versículos no son ninguna contradicción, más bien son una comparación para hacer una observación que Santiago nos va a decir es sorprendente. Vamos a desglosarlo un poco. El verso 7 nos habla de la domesticación alcanzable, algo que es posible. Y dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma. Entonces Santiago afirma que la humanidad ha tenido éxito notable en dominar lo natural o la naturaleza. Dice, ha tenido un éxito. Dice, porque toda la naturaleza de bestias, toda, dice, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Está diciendo todo. Se refiere que el humano ha logrado algo sorprendente. Domesticar o domar los caballos, las aves, aquellos animales salvajes. Los han entrenado para trabajar, para exhibición, para compañeros, e incluso manteniendo en cautiverio criaturas peligrosas, como lo sería un león, un tiburón, un reptil. Y todo esto lo hace el hombre ejerciendo control sobre aquel animal. Sin embargo, también podemos ver otro punto. Dijimos el primer punto, la domesticación alcanzable, versículo 7. Pero luego nos habla de la domesticación imposible para el ser humano. Y es el versículo 8. Y dice así, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí es donde, cuando leía este versículo,
sonaban hasta los tambores, turr, ¿verdad? Como de un efecto dramático, porque cuando miras el versículo 8 dice, ningún hombre. Dice, ¿cómo está eso? Que ningún hombre. La palabra clave aquí es ningún hombre, ninguna persona. Santiago está planteando un punto profundo acerca de los límites de la fuerza de voluntad. Eso es lo que está haciendo. El esfuerzo humano, cuando se trata de la naturaleza caída del interior del ser humano, dice, es imposible. El hombre, ningún hombre va a poder domarla. La lengua aquí representa nuestro hablar, representa todo lo que decimos, ya que lo que decimos se desborda del corazón. De lo que está lleno el corazón va a hablar la boca, decía Mateo 12:34. Entonces, cuando habla de domar la lengua, no se trata de control externo, como con un animal que tú pones control externo, sino se trata de que el hombre debe de controlar lo interno. ¿Para qué? Para poder entonces haber podido controlar lo que sale de la boca. Déjeme decirlo de esta manera. Está hablando, dijimos, del control interno. Está hablando de lograr una pureza interna, porque de lo que sale del corazón habla la boca. Entonces, si queremos controlar la lengua, debemos controlar primero lo que hay en el corazón. Eso es lo que se debe de controlar. Dice el versículo 8, dice que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Santiago está diciendo que la lengua es indomable por el esfuerzo humano. Santiago da dos razones en el mismo texto. La primera razón es porque es un mal. La palabra mal habla de revoltosa, habla de inquieta. La lengua es inquieta, es revoltosa, es inestable, es rebelde. Se niega a ser controlada. Es como si estuvieras tratando con un animal feroz. Se niega, no quiere controlarse. Un animal puede ser quebrantado, pero la lengua fluye de lo interno. Fluye del corazón humano, y si el corazón humano es un corazón malo, pues no va a poder. Está hablando de que la lengua está en un estado constante de rebelión contra los estándares de Dios, contra la pureza de Dios. Así está la lengua. Está lleno de veneno mortal, dice la palabra. Nuestras palabras tienen poder increíble para destruir, un veneno para matar reputaciones, matar amistades, matar relaciones. Tiene un poder tremendo para romper, para destruir. Un poco de veneno que tú pongas en un recipiente de agua afecta a toda el agua. Lo mismo las palabras. Y Santiago señala que hay una guerra profunda. Y yo leí una historia, quizás alguien la haya escuchado alguna vez, y hablaba de un abuelo con su nieto. Y decía que este abuelo con su nieto salieron al bosque y se sentaron para ver las estrellas. Empezaron a ver las estrellas, veían el cielo estrellado, y de repente por allá a lo lejos se escuchó un aullido de un lobo. Y el niño pues con curiosidad le preguntaba, abuelo, ¿qué es ese ruido? Y le dice, no, pues es un lobo. Oh, ese es un lobo. Y el abuelo le decía a este nieto, le decía, fíjate que en nuestro interior, el ser humano, hay dos lobos. Y le decía, uno de estos lobos representa el miedo, la ira, la envidia, la codicia, la arrogancia, el resentimiento, la mentira, la soberbia, etcétera, lo malo. Y el otro lobo simboliza la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, lo bueno. O sea, todo lo bueno. Y el niño con sus ojos le decía, ¿y estos lobos que representan qué hacen? Dice, siempre se están peleando. Y el niño curioso empezó a pensar y decía, oh, y esa es la vida del ser humano. Dijo, sí. Y le dijo, ¿y quién gana, abuelo? Y aquel abuelo le respondió y le dijo, gana al que alimentes más. Le decía, dentro de la vida del hombre hay dos lobos y va a ganar al que tú alimentas más.
Yo lo voy a poner de esta manera. En el cristianismo se experimenta una batalla campal, una batalla entre aquel lobo malo que está ahí listo para la batalla, y está también la lucha entre las cosas espirituales, las cosas buenas. Gálatas capítulo 5, versículo 17 lo pone así. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Un lobo es la carne. Y la carne, dice, su deseo es contra el espíritu. Está siempre peleando con el espíritu. Y dice, y el del espíritu es contra la carne. Y luego dice así, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Fíjate lo que el apóstol Pablo decía. Si hay una pelea interna entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu, las cosas de la carne siempre está opuesto a las cosas de Dios. No quiere someterse, se opone. Pablo decía lo siguiente ante tal cosa. En Romanos capítulo 7, versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo 24, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate las palabras del apóstol Pablo, dice, ¿quién? Yo creo que de aquí salió lo del Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién puede ayudarme? ¿Cómo decía? ¿Quién me puede? Sí, decía así, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién podrá defenderme, verdad? Haz de cuenta aquí las palabras. Yo creo que ahí leyó Romanos y dijo, ahí está. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo lo veía así, es un grito de desesperación. Porque aquí el apóstol Pablo, él decía, miserable de mí. Había una desesperación. Y siendo honestos, todos en algún momento hemos sentido una frustración, la cual describe Santiago. Sabes que no debes decir algo. Ya la regué otra vez, dije algo que no debía. Sabes, conoces muy bien que la palabra de Dios dice, no andes chismeando, y dijiste algo ahí, y de repente dices, dijiste, ¿por qué dije esto? Sabes muy bien la palabra de Dios, la conoces bien, y de repente sale algo que te sorprendes tú mismo. Fíjate que yo me acuerdo, había una persona que un día dijo lo siguiente, dijo, ten cuidado de no sorprender tus oídos con lo que habla tu boca. O sea, que de repente hablaste sin pensar y hasta tus oídos se sorprendieron. ¿A poco eso? ¿Qué pasó? Ten cuidado, o sea, de no sorprender a tus oídos con lo que sale de tu boca. Porque muchas veces se habla sin pensar, se habla sin calcular lo que estás diciendo. Y nos está diciendo que debemos contenernos, que debemos domar la lengua. Pero la cuestión es que, ¿cómo? Porque solos no podemos. Ningún humano puede domar su lengua. Pero ¿sabe quién sí puede domarla? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede domar nuestra lengua. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando a los creyentes que se encontraban en Roma, daba un grito, el apóstol Pablo, un grito a todos los que alguna vez habían intentado ser buenos por sus propias fuerzas, y le está diciendo que intentan hacerlo, conocen que la ley es buena y lo intentan, pero también encontraban algo diferente en ellos que decía, no me deja. Y en Romanos capítulo 7, versículo 15, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Romanos 7:15 dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, dice esta versión. Dice, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer, dice el 16. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Está diciendo, yo sé que está mal lo que hice, y porque sé que él está mal, reconozco que entonces la palabra de Dios tiene la verdad.
porque me ha dicho que está mal y lo hice y reconozco, dice, reconozco que la ley es buena, porque he entendido que estuvo mal. Y luego dice el 17, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y dice el 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Fíjate que el apóstol Pablo está hablando de esta pelea campal. Si hay una pelea dentro de mí, y esta no es una cuestión teórica, sino que está haciendo un grito de desesperación de un hombre que sabe que por sus propios esfuerzos no puede, que puede intentar, pero va a fracasar una y otra vez. Él no puede arreglarse a sí mismo, él no puede cambiar su boca por sí mismo, sus palabras por sí mismo. Y yo creo que este es el puente crucial entre el problema que nos dice Santiago y la solución de Dios. Santiago diagnostica lo que hay dentro del hombre. Decía, no va a poder solo. Imposible para el hombre controlar su lengua. El corazón pecaminoso produce palabras pecaminosas. Si usted agarra un vaso de agua y lo tiene ahí, pues con ese vaso de agua le puedes dar agua a alguien más, puedes darle en su vaso a alguien más agua. Pero si alguien te pide agua y tú en tu vaso no tienes agua más que un jugo o leche o no sé, no vas a poderle dar agua a la otra persona porque en tu vaso no tienes lo que quieres dar. Es imposible sacar de un vaso, podemos decirlo así, de arena, agua, porque pues, tienes arena en el vaso. ¿Cómo vas a sacar agua del vaso? Es imposible sacar del corazón cosas buenas si no tenemos cosas buenas en el corazón, porque dice del tesoro, del buen tesoro del corazón del hombre, habla cosas buenas, pero del tesoro malo también va a sacar las palabras malas. No podemos sacar algo que no tenemos en nuestro corazón. Entonces Santiago diagnostica y dice, ahí, si hay pecado dentro del corazón, no se puede. No se pueden salir cosas buenas. Puedes intentar, pero vas a fallar. Y vas a volver a iniciar de nuevo. La pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido disgustado por las palabras que dijiste y sorprendiste tus oídos? Tus oídos dijeron, ay, ¿con esa boquita comes? Y dijeron, ay, ¿esas palabras te guardas? ¿Has sorprendido tus oídos? ¿Has hablado tanto que te sorprendes tú mismo? Y si has experimentado eso, el apóstol Pablo nos está diciendo, yo también lo experimenté. Y es imposible domar la lengua por ti mismo. Se necesita algo más, se necesita una fuerza externa. Cuando tú miras el fuego que empezó ahí en las montañas, tú puedes ir y pararte enfrente del fuego y decirle, apágate por favor, ya deja de incendiarte, y el fuego nomás ahí va a seguir, no se va a apagar. Se necesita una fuerza externa, ¿sí o no? Se necesita que los bomberos lleguen y tiren ahí el agua. Se necesita también de todos aquellos aviones que avientan ahí todo ese químico para que no se extienda. Se necesita de todo aquello para poder apagar. Y Santiago nos está diciendo, igual nosotros, tú no puedes por ti mismo apagar tus palabras. El Espíritu Santo que está en ti y que tú te llenas son los que te van a guiar. Es el que te va a empoderar para poder cambiar lo que sale de tu boca. No se puede por mera fuerza de voluntad, por más que quieras. Tú puedes decir, no, ahora sí ya voy a cambiar. Ahora sí voy a hablar bien, ahora sí voy a decirlo bien. Pero no puedes por tu propia voluntad. Necesitas que te rescaten. Necesitas un héroe, un rescatista. Tus palabras pueden ser transformadas por la gracia, no solo por la fuerza de voluntad. La solución que el apóstol Pablo da se encuentra en el versículo 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Después de que el apóstol dijo, ¿quién podrá ayudarme? Dice, gracias a Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, porque Él es el que nos pudo salvar. La solución al problema de la lengua no es esforzarte más.
es rendirte más. Es rendirte por completo a Dios. Es intercambiar el principio del esfuerzo propio por el principio de la vida en el Espíritu. Eso es lo que intercambiamos. Tú ya no más vas a intentar hacerlo por tu propia cuenta, sino que ahora cambias ese esfuerzo propio por vivir en el Espíritu. Romanos 8:1 dice de la siguiente manera, que es el siguiente capítulo, estábamos en Romanos 7, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta? Dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que andan. Está diciendo, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están caminando en el Espíritu de Dios. Y esta es la mejor noticia imaginable. Tus palabras fallidas, chismes, mentiras, maldiciones, todo aquello que algún día dijiste, son perdonadas en el Señor. La culpa, la vergüenza han sido clavadas en una cruz. Dios ya no te condena por todo aquello que un día dijiste. Dice, ya no más condenación, sino que ha venido una transformación. El versículo no termina ahí, dice el versículo 11 así, Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está diciendo, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, resucitará también, dará vida, ¿a quién? A nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y este es el espíritu, este espíritu es la fuente de poder para una nueva vida, para buenas palabras, incluyendo una nueva forma de hablar. Ya no hablas como antes. Dios resucitó a Jesús y también hará que los cuerpos muertos, dice esta versión Nueva Traducción Viviente en el versículo 11, dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes, dice, vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Dice el Señor, ya no vives en la carne, ya no vives en el pecado que vivías antes, sino que ahora vives en el Espíritu, en la nueva vida en Cristo. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Debemos dejar de intentar domar la lengua por nuestra cuenta y debemos de empezar a ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 lo dice. Leámoslo del versículo 12. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:12 dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. O sea, ya no estás obligado a vivir conforme a la ley del pecado. Dice, si ustedes viven, dice el versículo 13, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, a los deseos carnales, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin. Fíjate que nos dice, si por medio del Espíritu Santo, que es el que nos empodera, que nos da el poder para poderlo hacer, si por medio del Espíritu Santo nosotros ponemos fin, diciendo, el Espíritu Santo te habilita, pero tú tienes la última palabra, de decir, hasta aquí, porque por medio del Espíritu Santo, yo no puedo por mí mismo, pero el Espíritu Santo sí puede, y por medio del Espíritu Santo pones fin a esos malos deseos. Dice, tendrán vida eterna. Y dice el 14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos
de Dios. El mismo Espíritu que capacitó a Jesús para responder a sus acusadores y respondía con gracia, con verdad, es el mismo Espíritu que mora en ti. Y cuando tus acusadores vengan y te acusen, y cuando tus acusadores vengan y estén hablando y estén ahí picándote, ¿verdad? Y queriéndote hacer responder, tú vas a poder responder con gracia y con verdad. Y a veces el Espíritu te va a decir, no digas nada, guarda silencio, así como el Señor guardó silencio también. Y el Espíritu Santo te habilita. Y yo creo que Santiago nos llega a este punto y dice, para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. El Señor nos dice, llena tu corazón con la palabra de Dios. Llena tu corazón con la palabra de Dios para que puedas entonces rebosar en tu boca, puedas rebosar de palabras buenas y edificantes. Y esto nos habla del fruto del Espíritu. No podemos tener el fruto del Espíritu si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice así. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Quién nos hace? El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Dice, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Dice, nos hace ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Dice el 23, ser humildes. Y agrega, y saber controlar nuestros malos deseos. El control de los malos deseos solamente viene a través del Espíritu Santo. Dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. Ese mismo Espíritu Santo es el que te puede ayudar a controlar la manera de hablar. Dijimos, aquel fuego, la solución para el fuego no es estarle hablando al fuego que se apague. No vas a hacer que se apague así. Necesita una fuerza externa, necesita bomberos, necesita hidroaviones, necesita agua, necesita que lleguen aquellos bomberos y caben ahí algo para que no cruce el fuego, no se me olvidó la palabra. Se necesita de todo eso. Y de la misma manera, domar la lengua requiere algo externo, requiere el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Ningún hombre puede domar la lengua, entonces se requiere de un poder más grande que del hombre. Esta es la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, dice la palabra, incluye benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23. Cualidades que se oponen directamente al veneno mortal de la lengua. Porque si hay bondad, fidelidad, mansedumbre, todas esas son cualidades que no se mezclan con el veneno. Domar la lengua no se trata de esforzarse más, no se trata de eso, se trata de tener un corazón transformado, algo que solo Dios puede lograr. A medida que nuestra naturaleza interior cambia por la gracia de Dios, nuestra manera de hablar también cambia. Entonces se puede ver que ha sido transformado por lo que dijo tu boca, por lo que dijiste y por lo que no dijiste también. Solamente la sumisión al señorío de Cristo puede traer la transformación. De ahí más, no se puede. Amén. Solamente el Señor. Así que el Señor es el que nos habilita a través de su Espíritu Santo. Para la otra que tengamos que hablar, recordemos, el Espíritu Santo es el que nos ha transformado, y las palabras que salen de nuestra boca van a ser guiadas por el Espíritu Santo si andamos en el Espíritu, si andamos conforme al Espíritu. Y quiero terminar aquí, hermanos, el día de hoy. Y quiero darle un momento para reflexionar. Si es algo que el Señor haya hablado y quieres compartirlo con nosotros, si quieres ser de bendición para otros, adelante, puedes hacerlo. Podemos
Agregar algo que sea de edificación. Quien guste, ok, puede levantar su mano y hablar. Sí, hermano, adelante.